Y vamos a poner las láminas. El día de hoy vamos a trabajar movimiento circular. ¿Okay? El jueves, pasado mañana, vamos a hacer el taller. Vamos a hablar un segundo sobre el taller. El taller será programado para que aparezca a las 9 de la mañana. Entonces, de 9 al mediodía. Normalmente se extiende un poco más porque hay muchos problemas de internet, de señal, de luz, etc. Acá también los ha habido y fuertes. Tanto es así que en las otras secciones que ya tienen notas disponibles, yo no he podido subirlas a EduDatos. Ha sido imposible. Entonces, por esa razón se extiende, pero no es una norma extenderlo. El taller tiene 3 partes, una parte sencilla, una parte media, una parte de un poco más de complejidad, ¿ok? Es mucha interpretación, mucho entendimiento y comprensión de lo que es caída libre o lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ok? Entonces, y ese es el único tema que vamos a tratar en el taller, caída libre. En sus 3 modalidades, ¿no? Caída libre normal con velocidad inicial 0, caída libre cuando yo empujo y hay una velocidad inicial, o caída libre hacia arriba, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, sale con velocidad inicial, llega a una altura máxima, donde la velocidad final es 0, y comienza el proceso de descenso. Cuando comienza a descender, la velocidad inicial entonces es 0 y va aumentando hasta que llega al piso ya con cierta velocidad, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y en la continuidad del movimiento, para irnos poniendo rápidamente en materia, y recordemos que caída libre es el tercero, tenemos que ver movimiento circular, movimiento armónico simple, lanzamiento de proyectiles. Y en el caso de ustedes, el tema de la fuerza, o sea, leyes de Newton es de tercero. Volver a ver ley de inercia, la ley de acción y reacción, fuerza es igual a masa por aceleración, bla, bla. Eso es bien. Pero ustedes tienen que ver la ley de la gravitación universal. Cómo funciona y cómo se aplica. Y deberíamos ver las leyes de Kepler. Momento inercial, momento de masas, cantidad de movimiento, etc. Antes de entrar al último tema, que es un tema largo y que nos ocupa todo el tercer lapso, que es el tema de energía. ¿Ok? Y que no podemos dejar de ver. Entonces, vamos de una vez a comenzar. Hay unos conceptos que tenemos que ver. No son conceptos de física, son conceptos de matemáticas. ¿Ok? Entonces, y el primero, reconocer estos triangulitos. Esto es lo que se llama un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, este triángulo tiene un ángulo de 90 grados que se simboliza de esta forma. Y tiene aquí un ángulo y aquí otro. La sumatoria de los 3 debe dar 180. Es decir, 90 más lo que sea este, más lo que sea este, da 180. La suma de los 3 ángulos internos. Ahora, si yo me paro acá, donde está Tita, aquí, entonces, respecto a mí, el ángulo, el lado que está aquí se llama adyacente. El que está opuesto a mí de frente es el lado opuesto. Y esta es la hipotenusa. Entonces, repito, los lados de un triángulo son adyacente, opuesto e hipotenusa. Y tengo un ángulo.
que lo voy a simbolizar como yo quiera, alfa, beta, tita, gamma. Siempre se usa normalmente una letra griega. ¿Okay? Uno de los ángulos es 90 grados. Porque si un triángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados, el tratamiento matemático es otro. ¿Okay? Entonces, yo voy a definir el seno de alfa, siendo alfa ahora el ángulo este. Aquí tengo mi ángulo recto, que ahora no hace falta dibujarlo, estos son 90 grados, y este no me interesa, no lo estoy tratando. Entonces, si me paro acá donde está el ángulo alfa, C es el lado opuesto, B es el lado adyacente y A es la hipotenusa. Entonces yo defino el seno de alfa como C, el lado opuesto sobre la hipotenusa. C sobre A. Eso es lo que me define la función, la identidad trigonométrica seno de alfa. ¿Ok? Entonces repito, el seno de alfa es el lado opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo en cuyo uno de sus ángulos es 90 grados. Los otros, conjuntamente con este, suman 180. ¿Okay? Muy bien, entonces respecto a alfa, vamos a ver la lámina del lado izquierdo. Yo voy a tener el opuesto, adyacente, hipotenusa, ángulo recto y ángulo alfa. Profesor, no se escucha. Creo que tiene apagado el micrófono. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces repito de nuevo todo. En este triángulo, que tiene todas las características explicadas, tiene un ángulo de 90 grados, tiene un lado opuesto al ángulo alfa, un lado adyacente al ángulo alfa y una hipotenusa. Entonces yo defino el seno como el opuesto sobre la hipotenusa. Y ahora voy a memorizar. Lado opuesto, seno. Lado adyacente, coseno. Porque el coseno se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, B sobre H. Y el seno es A sobre H. Entonces he definido mis dos identidades trigonométricas de manera fácil y sencilla. Condición, necesito un triángulo rectángulo. Este tipo de triángulos no sirve. El del lado derecho, ¿no? Tiene tres ángulos, pero ninguno es 90 grados. Esto no puedo usar la identidad trigonométrica. Tiene que ser de este tipo, del lado izquierdo. Entonces me paro donde está el ángulo alfa. Si es el otro, me paro en el otro. Si fuese este y lo llamo beta, el lado opuesto es B. ¿Ok? El adyacente es A y la hipotenusa es la misma. Pero estoy en alfa. Entonces, si estoy en alfa, el opuesto es A. El adyacente es B y la hipotenusa es hipotenusa. Entonces defino cosenos B sobre H y senos A sobre H. En los triángulos donde todos los ángulos son distintos de 90 grados, entonces le aplico una ley que se llama ley de los senos. Esto si no lo vamos a ver, se lo pongo para que sepa que con esto se van a divertir con Marciano un rato en su momento. ¿Ok? Esto se lo dejamos a Marciano.
Esto no vamos a verlo ni lo vamos a necesitar, ni les voy a poner problemas que necesiten este tipo de cosas, ¿no? Bueno, estas tampoco, pero necesitan saberlo porque las fórmulas las incluyen. Entonces, que si usted no sabe de qué estoy hablando, pues no tiene ningún sentido. ¿Okay? Muy bien. En resumen, quitemos esto de acá, así. Triángulo, rectángulo, un ángulo de 90 grados, tengo los lados C, A y B. Adyacente, opuesto, hipotenusa. Defino. Seno de A, cateto opuesto, hipotenusa, A sobre C. Coseno de A, cateto adyacente, hipotenusa, B sobre C. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. O también seno sobre coseno. ¿Por qué no definí antes tangente? Porque la tangente es la relación que existe entre uno y otro, entre seno y coseno. Tangente es seno sobre coseno. Cuando usted aplica la doble C y elimina cosas, eso le va a quedar opuesto sobre adyacente, porque la hipotenusa es la misma y se simplifica. ¿Ok? Como hay estas tres identidades, están sus contrarias. Las calculadoras científicas las tienen. Vea que tiene seno, coseno, tangente y arriba tiene otra función que usted tiene que darle shift y la teclita para que le aparezca la otra función. Es la función opuesta a cada una. ¿Ok? ¿Qué sería? La cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Cotangente, cateto contiguo sobre opuesto, es decir, al revés. Secante es hipotenusa sobre cateto contiguo. Fíjense que ahora es al revés y la hipotenusa va arriba. Y la cosecante, pues la otra, y va arriba. ¿Ok? Son las inversas. Esto tampoco lo vamos a usar. Yo se lo doy simplemente para que sepan el panorama que tienen que estudiar en matemática. Y que eso existe, pues. O sea, lo que sí vamos a ver es seno, coseno. Esto tampoco lo veremos, usted no hará cálculos con esto, pero esta tabla le será útil con marciano porque aquí tiene los grados y cuánto vale el seno, coseno y tangente. Por ejemplo, de 30 grados el seno es 1/2. De 30 grados el coseno es raíz de 3 sobre 2 y la tangente es raíz de 3 sobre 3. 45 grados la tangente es 1. El coseno de 90 es 0. El coseno de 180 es -1. ¿Lo ves? Entonces aquí esta tabla tiene los valores de los ángulos normales que uno trabaja. ¿Ok? Estos son los ángulos más comunes. Uno trabaja en 30, 45, 60, 90. Esos son sus ángulos de trabajo. Rara vez, o hay que ser muy rebuscado para ponerle un triángulo y uno de los ángulos sea 17,8. Eso es rebuscar las cosas, ¿ok? Los ángulos que normalmente uso, si uno es 30, el otro es 60, más los 90 del ángulo recto son 180. O 2 de 45, eso es lo que se estila normalmente. Si el triángulo es muy abierto, bueno, puede tener 135. ¿Okay? O tener un caso donde lo necesito, este tipo de ángulos ya mayores. ¿Okay? Bueno, entremos entonces en movimiento circular uniforme. El movimiento circular es simplemente aquel en que la trayectoria es una circunferencia. Ya no es una línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme, línea recta. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, línea recta. Caída libre, línea recta. Hacia arriba o hacia abajo, línea recta. Pues ahora abandonamos las líneas rectas y entramos en circunferencia. O sea, aquí la trayectoria es una circunferencia. Y la cosa está dando vueltas y vueltas y vueltas. Por supuesto, nuestro móvil, como siempre, tendrá una velocidad que depende, por supuesto, de la distancia y del tiempo. Pero ahora ese desplazamiento lo vamos a medir de otra forma, porque en una circunferencia, un pedacito de la circunferencia se llama arco. Entonces aquí, por ejemplo,
tenemos un arco. ¿Ok? De este avioncito a este avioncito hay un arco. ¿Ok? Entonces, acá la velocidad, el módulo de la velocidad, la rapidez, puede ser constante. Yo puedo tener movimiento circular uniforme o la rapidez puede variar, puede haber una aceleración. Pero el vector velocidad sí va a cambiar. El vector velocidad cambia de acá para acá. Recordemos entonces que la velocidad es un vector, tiene módulo, que en este caso en el movimiento circular uniforme no cambia, es constante. ¿Ok? Si es constante, la aceleración es cero, como ya deberíamos recordar. Pero dirección y sentido sí cambia, de acá para acá. ¿Ok? Entonces aquí el tratamiento es otro. Hay unos añadidos, vamos a llamarlo así. Entonces el primer añadido es algo que se llama periodo, porque yo puedo tener simplemente algo dando vueltas. Entonces, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Entonces yo tengo un número de revoluciones, un número de vueltas. Una rueda que está girando da un número de vueltas. Tengo el radio, recuerda que esto es una circunferencia. Y tengo el tiempo que tarda en hacer toda la circunferencia, eso lo vamos a llamar periodo. Entonces el periodo es el tiempo necesario para viajar a través de la circunferencia. ¿Ok? Como esto es una circunferencia, otra vez lo vuelvo a decir, aquí va a ser común que van a ver 2pi por todos lados. Entonces la velocidad se va a definir como 2pi por el radio sobre t, que en este caso es periodo. ¿Ok? Lo vamos a seguir mencionando. Así que de tanto repetirlo se lo va a aprender, no se preocupe. Esta lámina está más compleja. ¿Ok? Fíjense periodo aquí cómo se define. Es tiempo que demora un móvil para dar una vuelta completa. Por supuesto, si yo tengo un avioncito que estoy dándole vueltas con una cuerda y da 20 vueltas, el periodo se refiere al tiempo de una vuelta. Entonces usted tiene que agarrar el tiempo total y dividirlo entre el número de vueltas. ¿Ok? Ahora, yo también puedo definir la frecuencia. Es decir, le estoy dando de nuevo al avioncito. Ajá. En un minuto, ¿cuántas vueltas dio? Bueno, ese dato, decir que en un minuto dio un número de vueltas, se llama frecuencia. Es el número de revoluciones en una unidad de tiempo. ¿Ok? Y la frecuencia se mide en segundos a la menos 1. ¿Por qué? Bueno, fíjese acá. Número de revoluciones, suponte 20 vueltas. Tiempo empleado, 10 segundos. Ajá. La palabra segundo está en el denominador. Cuando usted escriba la frecuencia como un número, f igual a 5. ¿5 qué? 5 segundos, pero es que segundo estaba en el denominador. Entonces tienes que decirle segundo a la menos 1. Bueno, a ese segundo a la menos 1, uno lo conoce con la palabrita hertz. Entonces la frecuencia son 20 hercios. Profe, ¿cómo se le conoce? Disculpe que no escuché. Acá, hertz. H-E-R-T-Z. H-Z. Ah, ok. Ok, ya, Uno gracias. dice, ¿cuál es la frecuencia? 25 hercios, 80, 120 hercios. ¿Qué es hercios? Es el número de, en este caso, cuando se trata de sonido, suponte el radio. Yo no sé si hoy en día todavía hay gente que escucha el radio, ¿no? Todo el mundo escucha internet y no sé qué otra cosa, pero cuando uno escucha radio, la radio está en frecuencia. Amplitud modulada, lo que se llama AM, o frecuencia modulada, FM. Pero en este caso, es una onda. El número de veces que pasa por un corte transversal, esa onda se denomina frecuencia.
Pasan 50 ondas, entonces 50 hercios. Eso es lo que significa. ¿Ok? La frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Vamos a ver, pues, eso sí es más palpable porque eso es nuestro, ¿no? ¿Cuántas pulsaciones debería tener en un minuto? Depende. Si está caminando pueden ser 90. Si se acaba de lanzar un maratón de 42 kilómetros, pues tendrá 150. Si es un bebé, las pulsaciones pueden llegar a 180. Si es un anciano, bajan a 50. Eso depende, es variante. Normalmente oscila entre 60, 70, 80. Depende la actividad que estés haciendo. Pero si una persona en reposo le mide las pulsaciones acá, pulsaciones radiales, y dicen que es 180, bueno, vaya para el hospital, porque eso es un infarto. Entonces, eso es frecuencia cardíaca, que no es tensión arterial. La tensión es una fuerza. Y usted ya de fuerza debería saber. ¿Qué es tensión arterial? La fuerza con la cual la sangre empuja la arteria. Usted tiene una presión hidrostática. Es el agua haciendo fuerza. Entonces, ese tipo de fuerzas sí hay que verlos en cuarto año. ¿Ok? No son las fuerzas de roce y la normal y la tontería aquella que uno veía el año pasado. Hay que estudiar un poco más el concepto de fuerza. Entonces hay líquidos que empujan la pared donde ellos están. Por ejemplo, la sangre empuja la arteria. Eso se llama tensión arterial. Pero la frecuencia se refiere al número de veces de pulsaciones que hace el corazón. ¿Cuántas? 60 por minuto, normal. 70, normal. 80, normal. 100, anormal. 120, taquicardia. 150, infarto. 200, está muerto. Entonces, sencillamente, esa es la frecuencia. Y ese es el concepto de frecuencia que se denomina Hertz. Dicho eso, pasamos al lado izquierdo. Tengo mi móvil dando vuelticas y vuelticas y vuelticas. Este pedazo acá, aquí, se denomina arco. Véalo acá. L es longitud de arco. Aquí es el pedazo que estamos considerando. Y note que aquí se forma un triángulo, porque este es el radio. Entonces tiene un radio, tiene el otro en la posición final, y aquí hay una línea que lo une. Entonces esto es un triángulo. Y eso le da idea de lo que entonces viene después. Aquí el ángulo lo denominan θ, llámelo como usted quiera, eso es irrelevante. La velocidad, el movimiento circular uniforme, la velocidad, el módulo, la rapidez es constante. Si es constante, la aceleración es cero. Cuando hay movimiento circular variado, hay aceleración. Entonces, lo que cambia aquí es la dirección y sentido, ¿ok?, de la velocidad. Y entonces tenemos esta primera fórmula donde el longitud del arco es el desplazamiento angular, y ahora la palabra angular porque vamos a tener velocidad angular, aceleración angular, etcétera. Usted entiende que cuando hablamos de velocidad angular tiene que ver con el ángulo. Esa es la diferencia con el otro movimiento. En el otro movimiento no había ángulo, era una línea recta. ¿Qué ángulo iba a haber ahí? Entonces, por supuesto, lo que era una velocidad lineal. Aquí tenemos una velocidad tangencial, o sea, esa velocidad lineal se denomina velocidad tangencial, que es nuestra velocidad conocida, ya nuestra vieja conocida. Y tenemos una velocidad angular. ¿Ok? Entonces, hay que ir acostumbrando el oído a esas nuevas palabras. De esto volveremos a hablar varias veces. ¿Ok? De aquí no vamos a sacar un examen mañana. Tampoco estamos alucinando.
Esto es un proceso de acostumbramiento a la terminología y a entender algunas cositas básicas, que si uno las entiende va a ver que en realidad esto es sencillo. Usted anota su fórmula, sabe de lo que está hablando, y bueno, simplemente busca lo que necesita y lo resuelve, ya está. Aquí no hay grandes cosas. ¿Okay? Movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento describe unas características. Estamos haciendo un resumen. Si este cuerpo realiza n vueltas durante un tiempo t, n no tiene unidades y t se mide en segundos. Esto describe un periodo. Este movimiento tiene una frecuencia. Este movimiento tiene una velocidad tangencial. Cuando es uniforme, la aceleración es cero, si no habría una aceleración que también hay que verla. Entonces, la velocidad se denomina velocidad tangencial. El pedazo de la trayectoria se denomina arco. Este θ se llama ángulo subentendido. Este es el radio. Radio es la mitad del diámetro. Usted debería saber que la distancia desde acá hasta acá es el diámetro. Bueno, el radio es la mitad. ¿Ok? Entonces, acá el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Ya está. ¿Cuál era la definición de movimiento rectilíneo uniforme? Algo, cualquier móvil, cualquier cosa, etcétera, se desplaza la misma distancia en tiempos iguales. Es decir, en 5 segundos recorre 1 metro, en 5 segundos recorre 1 metro, en 5 segundos recorre 1 metro. Eso era movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Eso era. Cuando había aceleración, entonces había que poner la aceleración metida allí, ¿no? En la fórmula, y la fórmula cambiaba y se hacía un poco más compleja. Bueno, acá es lo mismo. En lugar de decir el pedacito de la trayectoria, aquí lo llamamos arco. Entonces recorre arcos iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Esto es un movimiento circular. O sea, sería arco es igual a distancia recorrida por tiempo, ¿no? Exactamente, claro. Ok. Pero como acá es un movimiento circular, la trayectoria le vamos a cambiar el nombre, porque es toda una circunferencia, entonces lo vamos a llamar arco. Sencillo. Ok. Bueno, estas son algunas de las fórmulas que van a notar. Ya había hablado del periodo. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en hacer una vuelta. Entonces es 1 sobre n. Esta es la velocidad tangencial, la velocidad lineal, la normal, la conocida. Pero acá esto es una circunferencia. Entonces, esa distancia arriba se mide como 2pi por r. Y este es el periodo. Y esta fórmula, esto que está acá abajo, esto, es lo que vamos a llamar velocidad angular. En el movimiento circular uniforme es la aceleración angular o velocidad angular. ¿Ok? Pues recordemos que en el movimiento circular uniforme la aceleración es 0. Pero hay algunos textos que aún así la llaman angular. ¿Ok? Se lo pueden encontrar por allí. En realidad esta es la velocidad angular, que en el movimiento circular uniforme no tiene sentido, mucho sentido hablar. ¿Ok? Pero bueno, puede darse. Y se da, de hecho. ¿Ok? Bueno, paramos acá.